Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se acuerdan que hace unos días conversamos sobre la inhabilitación de Jadwe? ¿Cierto? El Tricel decidió que al estar acusado no podía ser candidato. Bueno, hoy día les voy a explicar por qué Jimena Rincón quedó fuera de su postulación al Senado. La verdad es que es muy interesante también, ya se da un tema muy de detalle, muy fino, no es tan fácil el asunto, así que a ver, pongamos atención y ojalá pueda explicarlo bien. Los senadores, las senadoras, pueden estar por un periodo de 8 años y ser reelegidos una sola vez. ¿Ya? La senadora Jimena Rincón estuvo desde el 11 de marzo del 2010 y ese primer periodo debía terminar el 10 de marzo del 2018. Ahí cumplía sus 8 años. Bien. Sin embargo, ella el 2014 dejó el cargo de senadora para asumir el cargo de ministra. ¿Ya? Entonces cortó por la mitad su periodo y lo dejó ahí. Luego, el 2018, postuló y ganó de nuevo el cargo a senadora. Y ese lo hizo completo hasta ahora, o sea, todavía lo está ejerciendo. Entonces podríamos decir, a simple vista, que llevaba un periodo completo del 2018 hasta ahora y la mitad de un periodo del 2010 al 2014. Entonces ella, ¿qué es lo que dijo? Yo no he completado 2 mandatos y por tanto puedo ser reelegida, porque la ley permite una reelección. Y como no completé mi mandato anterior, la verdad es que no se considera un mandato completo. El tema es que este asunto da en el palo. ¿Por qué da en el palo? Porque la senadora, cuando dejó el cargo el 2014, lo dejó el 11 de marzo del 2014. Sin embargo, la ley del Congreso dice que los periodos terminan del día 11 de marzo al 10 de marzo. Por tanto, podríamos decir que se pasó un día. Y como se pasó un día, ejerció más de la mitad de ese primer mandato. Y si ejerce más de la mitad de ese mandato, según la Constitución, lo ejerció completo. Por tanto, fue senadora por 2 periodos completos y ya no podía ser elegida nuevamente. ¿Ya? Esa es la explicación inicial. Sin embargo, eh, los argumentos a favor de la senadora Jimena Rincón, y es parte del voto disidente, porque también hay voto disidente en este tricel. El voto disidente es el voto de los jueces, ¿cierto?, que no llegaron a la misma conclusión que todo el resto de los jueces mayoritarios. ¿Ya? O sea, la mayoría de los jueces decidió una cosa y por eso se decidió en el tricel inhabilitar, pero unos poquitos jueces dijeron, no, yo tengo un voto disidente. Y este voto disidente dice, mire, tenemos que mirar las reglas de cómo se computan los plazos en el Código Civil. Y el Código Civil dice que los plazos de meses y años se cuentan a partir de un día y terminan en el mismo día del mismo número, cuando son de meses y años. O sea que si, por ejemplo, el plazo de mes parte un día 10 y es de un mes, o sea, al 10 del día siguiente. Ya, en este caso sería de 11 de marzo del 2010 hasta, por ejemplo, el 11 de marzo del 2014. Y los plazos se terminan hasta la medianoche. ¿Ya? Por tanto, si la senadora ejerció su último día como senadora el 2014, ese día 11 de marzo, en principio no se habría pasado, ¿ya? Porque cumplió los 4 años justo y no se pasó la mitad del mandato. Y si no se pasó la mitad del mandato, en principio, conforme a la Constitución, ella no cumplió un mandato completo y podría ser reelegida nuevamente, ¿ya? Porque no habrían sido 2 mandatos de senadora, sino que habrían sido menos de la mitad de uno o justo la mitad de uno. Y por tanto podría ser reelegida, insisto. Esa es la explicación que da la defensa de la senadora Jimena Rincón para ser reelegida. Sin embargo, la ley del Congreso dice otra cosa. La ley orgánica constitucional del Congreso dice no, porque la sesión del Congreso va de día 11 a día 10, o sea, 11 de marzo al 10 de marzo, ¿ya? Y esta es la normativa más específica que en definitiva se debería considerar. Tanto así que tiene un argumento muy interesante, que es lo más genial de todo esto, lo más ñoño de todo esto. Pasa que cuando fue reemplazada la senadora Jimena Rincón, fue reemplazada por una persona llamada Manuel Mata. Manuel Mata asumió en reemplazo de la senadora Jimena Rincón, por tanto fue senador durante el periodo 2014 a 2018. Pero mientras estaba siendo senador, postuló a diputado esta persona también, Manuel Mata, para después del 2018 pasar a ser diputado. El tema es que si consideramos la teoría de la senadora y del voto disidente, el 11 de marzo del 2018 era el último día en el Senado de Manuel Mata, pero al mismo tiempo era el mismo día en que asumía como diputado porque había sido elegido. Por tanto, el 11 de marzo era senador y al mismo tiempo era diputado. Entonces, por eso no se podría dar la teoría de Jimena Rincón, porque
significa que si termina el 11 de marzo y empieza el 11 de marzo, podría darse la situación ilógica de que hay personas ejerciendo dos cargos al mismo tiempo. Por tanto, lo que no queda más que hacer es tomar en consideración la ley del Congreso. Y la ley del Congreso dice las sesiones del Congreso de las cámaras parten el día 11 de marzo y terminan el 10. Por tanto, el día 11 de marzo nuevamente parte una nueva sesión. Y la senadora Jimena Rincón, en su momento, el 2014, asistió el 11 de marzo. Y por tanto se pasó al siguiente periodo, a la siguiente sesión. 4 años y por tanto, como se pasó, significa que cumplió más de la mitad de su mandato. Y si cumplió más de la mitad de su mandato conforme a la Constitución, significa que ya no puede ser reelegida, porque es como si hubiese cumplido el mandato completo de senadora durante el 2014 al 2000, o sea, del 2010 al 2018, y ahora desde el 2018 hasta el, ¿cuánto? 2025, ¿cierto? Porque ya el 10 de marzo del 2026 ya tendría que terminar su periodo porque el 11 de marzo del 2026 asumen los nuevos senadores. Entonces, si se fijan, un tema que da en el palo, es muy interesante. El Tricel finalmente adoptó la idea del Congreso, de la ley del Congreso, ¿cierto? De 11 a 10 de marzo, y para no generar estos problemas de lógica de algunos cargos. Sin embargo, el voto disidente y la defensa de la senadora Jimena Rincón indican no, esto se debe contabilizar conforme al Código Civil, que sería de día 11 a día 11 para completar, en definitiva, el plazo completo hasta la medianoche de ese día. Así que, como pueden ver, tan interesante como el tema de la inhabilitación de Daniel Jadwe resultó ser la inhabilitación de la senadora Jimena Rincón para postular a un nuevo periodo. Entendido, estaba muy difícil, un tema muy específico, pero estaba muy interesante, ¿cierto? Eso pues, que esté muy bien. Chao, chao.